Hoy es tiempo de ir con nuestro colaborador Fernando Sotujay, fundador de Tu Hipoteca Fácil, quien hoy nos va a platicar y a compartir algunos datos duros del ecosistema de vivienda en México. Muy buenas tardes, Fernando, y adelante, te escuchamos. Hola, Vero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Definitivamente pues hay muchos datos muy importantes que tenemos que ver con el tema de la vivienda. Hay un reporte semestral que emite BBVA sobre la situación de la inmobiliaria del país. Y lo que es importante destacar aquí es este ruido que se ha ido generando de que la vivienda está cara, que no hay vivienda, que la vivienda renta está carísima, que el precio de la vivienda se ha incrementado de forma muy importante. Y la realidad de las cosas, Vero, es que el problema versa en este ecosistema que es muy, muy sensible a las faltas de coordinación entre el sector público y el sector privado. Es un ecosistema que para que funcione bien, tanto el sector público como el sector privado tienen que estar haciendo su chamba. Y la chamba del sector público es darle certidumbre a los inversionistas para que puedan construir vivienda de todos los niveles socioeconómicos a lo largo y ancho del país. Y la realidad de las cosas es que no hemos visto en los últimos años, yo te diría en los últimos 7 años, no hemos visto esa certidumbre. Y esa certidumbre ha afectado a tal grado que hemos tenido apreciaciones de la vivienda por encima del 9-10% en los últimos años, de acuerdo a cifras de la Sociedad Hipotecaria Federal. Y hay incluso algunos estados donde la apreciación de la vivienda ha sido todavía más grande por escasez. Todos datos duros. Nada más para que des una idea, en el último año se iniciaron a construir en 2024 161,000 viviendas en todo el país. Eso es gravísimo en una población de 130 millones de personas. Solamente en la Ciudad de México, del 22 al 2024, se construyeron menos de 12,000 viviendas. Obviamente, este balance del ecosistema entre la iniciativa privada y el gobierno se ha roto, está desfasado, no hay confianza, no hay certidumbre, y eso genera que no se construya la vivienda suficiente. Entonces, este ecosistema que nosotros vivimos, en donde hay una enorme cantidad de jugadores que tienen una enorme cantidad de responsabilidades y sobre todo que hay una inversión que toma tiempo con alto riesgo, si no tienes certidumbre jurídica en la propiedad de la tierra, si no tienes certidumbre jurídica en los permisos y licencias, si no tienes certidumbre al momento de estar construyendo, si no tienes certidumbre al momento de estar otorgando los créditos hipotecarios a los compradores, pues los jugadores, los inversionistas se retiran. ¿Y por qué se retiran? Porque tienes una reforma al Poder Judicial donde hay incertidumbre, donde tienes permisos y licencias, donde hay costos muy elevados derivados de corrupción, donde tienes procesos de construcción sujetos a extorsión por parte de autoridades. Y luego tienes un factor adicional del crimen organizado. Hace unas semanas platicaba con Darío sobre lo que hemos vivido recientemente en algunas ciudades del país, en donde el crimen organizado ha generado que el costo de la construcción de la vivienda sea 20% mayor a lo que realmente era antes de que se incursionaran, digamos, en esta nueva actividad, ¿no? Entonces, es muy delicado este ecosistema y en la medida que las autoridades no entiendan que tienen que dar esta certidumbre, vamos a seguir tropezándonos y va a seguir incrementándose el precio de la vivienda en renta y en compra. Ahora, buenas noticias. Mientras en el rubro de bienes duraderos el consumidor tiene una percepción negativa, es decir, no quiere hacer inversiones en bienes duraderos, en coches, en este tipo de cosas, en el tema de la vivienda, la percepción del consumidor es positiva. Es decir, los mexicanos, a pesar de todo esto que estamos viviendo, quieren comprar sus casas, sus departamentos. Otra buena noticia es que los bancos están comprometidos en otorgar créditos hipotecarios para la compra de casas y departamentos. ¿Por qué? Porque han visto que es un negocio muy rentable, donde el riesgo de incumplimiento de los compradores es muy bajo, porque las personas que compran casas y departamentos con crédito hipotecario son personas que entienden perfectamente esta magnífica herramienta que es el crédito hipotecario adecuado, que en términos generales debería ser pesos, tasa fija 15 años y dando un 20% de enganche por lo menos. Ahora,
Si nosotros vemos esto, que en el 2024 se originaron 120,000 créditos por parte de la banca y el crédito promedio anduvo alrededor de 2.4 millones de pesos, pues te da un indicador muy claro en dónde está moviéndose la transaccionalidad o la compra de vivienda en México. Y es en las clases medias incipientes y en las clases medias que van en ese proceso de mantener su patrimonio. Y eso es bien importante. Pero por otro lado, si nosotros hacemos el análisis de la inversión que se da en la vivienda en los últimos 7 años, vemos que la inversión ha venido bajando a niveles tan graves, Vero, que el tema de la vivienda de interés social prácticamente desapareció en términos de construcción. Y eso es gravísimo. Claro. ¿Por qué? Porque al final del día, en este ecosistema se genera un desbalance entre la oferta, que es muy limitada, y la demanda de vivienda, que es muy grande. Entonces, ¿qué espero yo en el sector o qué esperaría? No lo creo que vaya a suceder porque las autoridades no lo han transmitido en ese sentido, que dieran la certidumbre necesaria para que los inversionistas se volquen Claro. a construir, ¿no? Sin duda alguna, datos muy interesantes y ojalá, como dices tú, pues brindar esa certidumbre ante este contexto que vivimos, pues sí, que no sabemos qué va a pasar en muchos términos y por supuesto que impacta directamente al tema de la vivienda. Gracias, Fernando Soto, precisamente quien es fundador de Tu Hipoteca Fácil. Muchas gracias por esto que nos compartes y estamos en comunicación. Hasta pronto. Gracias, Vero, que tengas muy buen día. Igualmente, muy buen día.